Las reglas del internado de Yaguarón. Capítulo 1. El internado en la colina. No pensé que lo recordaría con tanta claridad. Pero lo hago. Como si lo estuviera viviendo otra vez. Tenía 15 años cuando me enviaron al internado San Sebastián de Yaguarón. Según mis padres, era una segunda oportunidad para encaminarme. Según yo, era un exilio. Estaba enojado, resentido y algo asustado, aunque no lo admitiera. El lugar estaba en lo alto de una colina, rodeado por neblina espesa y árboles secos. La fachada era imponente, antigua, con paredes agrietadas y una cruz de hierro oxidado en la entrada. El ambiente tenía ese olor viejo, mezcla de humedad, madera podrida y algo más, algo como cera. Un hombre alto y flaco me recibió. Se presentó como el hermano Juan. Me entregó un cuaderno gris gastado con letras torcidas en la tapa, manual de convivencia. Pensé que era un reglamento común, pero al abrirlo, una hoja suelta, amarillenta y escrita a mano, se deslizó y cayó al suelo. La recogí. En tinta roja, decía: Reglas para la seguridad personal, leer y recordar, el hermano Aquino, 1981. 1. Nunca mires por la ventana del comedor después de las 23. 2. No hables con el espejo del pasillo del segundo piso. 3. Si escuchas 3 golpes en tu puerta entre las 2 y las 3 de la mañana, no respondas. 4. Jamás entres al baño de la planta baja después del anochecer. 5. Ignora al niño que te pida ayuda en el patio trasero. 6. La tercera puerta del segundo piso está cerrada por una razón. No intentes abrirla. 7. Si todo se oscurece y escuchas la campana que no existe, reza en silencio hasta que vuelva la luz. Me reí. Pensé que era una especie de broma para asustar a los nuevos. Aún así, la guardé. No sé por qué. Esa misma noche, me asignaron una cama en la habitación 8, con otros 3 internos que apenas me miraron. Uno de ellos, creo que se llamaba Diego, solo me dijo: no te olvides de apagar la luz antes de las 11. Y no te asomes a la ventana del comedor. Tenía una mirada vacía. Casi temblaba. Supuse que todos estaban locos o seguían alguna tradición rara del lugar. Pero a las 23:12, quise comprobarlo por mí mismo. Fui al comedor. Y miré por la ventana. Allí, parado en medio del patio, había alguien, caminando hacia atrás. Capítulo 2. Las primeras transgresiones. No me moví. No pude. Esa figura en el patio, no era normal. Caminaba hacia atrás, sí, pero sus movimientos eran lentos, casi flotantes, como si el suelo no le afectara. Estaba descalzo. Tenía una túnica blanca, demasiado larga, que se arrastraba como si estuviera húmeda. Y lo más perturbador, su cabeza estaba completamente cubierta con un velo oscuro. Pestañeé. Un instante. Y desapareció. Sentí que algo frío me recorría la espalda. Me alejé de la ventana y volví corriendo a mi habitación, tratando de convencerme de que fue una ilusión. Tal vez estaba cansado. Tal vez era mi imaginación jugando con la sugestión. Pero al día siguiente, en el desayuno, faltaba alguien. ¿Dónde está Samuel?, preguntó un interno de otra habitación. Nadie respondió. Ni los alumnos, ni el hermano Juan, ni la cocinera vieja de cara huesuda. Un silencio pesado llenó el comedor. Uno de mis compañeros, Diego, bajó la vista y murmuró apenas: no preguntes por los que se van sin permiso. Se van. Así dijeron. Pero yo recordaba bien, Samuel estaba en la litera frente a la mía. Y antes de dormirme, lo vi mirando por la ventana también. Incluso le hice una broma al respecto. Comencé a sentir un cosquilleo incómodo en la nuca. Como si algo me estuviera observando desde algún rincón del internado. Esa misma tarde, pasé frente al espejo del pasillo del segundo piso. No era gran cosa, un marco dorado con adornos oxidados. Se notaba viejo, con grietas en las esquinas y una mancha borrosa al centro. Pero lo extraño fue que, al mirarme, mi reflejo no me devolvió la mirada al instante. Tardó un segundo.
Tal vez 2. Como si reaccionara tarde. Como si estuviera pensando si moverse o no. Volví a leer la lista esa noche. 2. No hables con el espejo del pasillo del segundo piso. ¿Por qué alguien hablaría con un espejo? Absurdo. Ridículo. Pero, empecé a notar algo en común. Samuel desapareció después de romper la primera regla. Yo lo había hecho también. Y algo me había mirado. O seguía mirándome. Esa noche, entre las 2 y las 3 de la mañana, escuché 3 golpes suaves en mi puerta. Toc. 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 No eran ruidos fuertes. Eran secos, pero constantes. Perfectamente espaciados. Como si alguien supiera lo que hacía. Me quedé congelado, sin mover un solo músculo, con la manta hasta el cuello y el corazón queriendo salirse por la garganta. 3. Si escuchas 3 golpes en tu puerta entre las 2 y las 3 de la mañana, no respondas. No respondí. Y los golpes nunca se repitieron. Pero cuando me desperté al amanecer, había marcas de dedos en la parte interior de la puerta. Y no eran de mi tamaño. Capítulo 3. La tercera puerta. Me desperté con dolor de cabeza. Como si no hubiera dormido nada, aunque recordaba claramente haber cerrado los ojos pasadas las 3. Las marcas en la puerta seguían allí. Las conté. 5 dedos. Uno más largo que el resto, retorcido, como quebrado. Intenté decirme que fue una broma. Que alguno de los internos estaba jugando conmigo. Pero la verdad se iba abriendo paso a codazos en mi mente, las reglas estaban allí por algo. Y cada vez que alguien las rompía, algo cambiaba. Algo despertaba. Ese día, el hermano Juan nos pidió limpiar el segundo piso. Estaba con olor a polvo viejo, como libros húmedos, como flores marchitas. Nos dividieron por zonas. A mí me tocó el ala este, justo el pasillo donde estaba el espejo maldito, y la tercera puerta. Era distinta a las demás. Más vieja, con la pintura desconchada. Tenía marcas de garras, o eso parecían, como si alguien hubiera querido entrar o salir. 6. La tercera puerta del segundo piso está cerrada por una razón. No intentes abrirla. No hacía falta decirlo. La puerta imponía algo que no sabía explicar, no miedo exactamente, era como si la mente misma se negara a enfocarla. Me barría con la mirada y saltaba a otra cosa. Pero esa tarde, alguien lo intentó. Era un chico nuevo, Santiago, uno de esos que no creía en nada. Se burló de las reglas, del espejo, del niño del patio. ¿Y si hay una chica desnuda ahí adentro? Dijo, medio riéndose. No le respondimos. Solo lo miramos en silencio. Metió la mano en el picaporte. Tranquilos. Solo un vistazo. Giró. No abrió. Pero en el momento exacto en que la puerta crujió apenas unos milímetros, la campana sonó. Una campana profunda, antigua, como de bronce oxidado. Provenía del cielo raso. O del suelo. O de ninguna parte. Y todo se oscureció. No fue un corte de luz. Fue como si la noche se tragara el edificio de golpe. 7. Si todo se oscurece y escuchas la campana que no existe, reza en silencio hasta que vuelva la luz. Cerré los ojos. Comencé a rezar. No sabía qué rezar, solo lo hacía, Padre Nuestro, fragmentos del Ave María, lo que viniera. Sentí algo caminar por el pasillo. Algo con pasos húmedos. Lentos. No abrí los ojos. Escuché un susurro. Era una voz profunda, con un tono entre tristeza y hambre. Uno ya miró. Otro, intentó abrir. Pasó junto a mí. Pude sentir el aire congelarse a mi alrededor. Como si el tiempo se detuviera. La luz volvió. Un parpadeo. Y luego, como si nada hubiera pasado, el día seguía. Pero Santiago no estaba. Y la puerta, estaba cerrada otra vez. Esa noche, soñé que el internado estaba bajo tierra, que no tenía salida,
y que todas las puertas llevaban al mismo lugar, a un salón de piedra con cruces invertidas. Y en el centro, una figura con rostro tapado me extendía la mano, al revés. Me desperté llorando. Y juraría que alguien me acariciaba el pelo mientras dormía. Capítulo 4. El niño del patio. El internado amaneció silencioso. No el silencio normal, sino ese que se siente raro, como si todo lo vivo se hubiera escondido. Ni los pájaros cantaban. Ni los portones de hierro se quejaban con el viento. Solo nosotros, los internos, caminando como sombras. Callados. Evitando cruzar miradas. Desde la desaparición de Santiago, nadie decía su nombre. Nadie mencionaba la puerta. Pero todos sabíamos lo que estaba pasando. Algo se estaba activando. Algo que no quería que estuviéramos allí. Yo empecé a notar que el aire cambiaba al anochecer. Más espeso. Cargado. Como si los muros respiraran. Esa noche, mientras anotaba las reglas en un cuaderno viejo, por miedo a olvidarlas, me detuve en la que más me inquietaba desde el principio. 1. Nunca mires fijamente al niño que camina hacia atrás en el patio después de las 0 horas. Era la primera regla. Y tal vez la más importante. La más absurda, hasta que lo volví a ver. Casi exactamente a la medianoche, me levanté para ir al baño. En el pasillo, escuché un sonido seco. Como pasos descalzos sobre baldosas húmedas. Me acerqué lentamente a la ventana que daba al patio. Ahí estaba. El niño. Caminando hacia atrás. Como una cinta rebobinándose. Iba vestido con algo sucio y blanco, como un camisón. Tenía el cabello largo, tapándole el rostro. Y aunque no podía verlo del todo, sentí que me miraba. Que sabía que lo observaba. Desvié la mirada. Pero cometí un error. Volví a mirar. Solo un instante. Solo para ver si se había ido. Pero no. Seguía allí. Detenido. Y ahora, ya no caminaba hacia atrás. Estaba completamente quieto. Con el rostro aún cubierto. Pero con los pies girados al revés. Corrí a mi cama. Me tapé hasta la cabeza. Intenté rezar, pero las palabras no salían. Sentía que algo se arrastraba por el pasillo, lento, como uñas rozando la madera. Alguien entró a la habitación. No lo vi. No quise ver. Pero escuché como alguien se subía a la litera de arriba. Diego, mi compañero de cuarto, ya no estaba ahí. Yo no me moví. No respiré. Solo esperé. Esperé a que el sonido de su respiración cesara. Y cesó. Cuando amaneció, Diego ya no estaba. Ahora solo quedábamos 8. 1 por cada regla. Y esa noche alguien deslizó una hoja bajo mi puerta. Era una nueva versión de la lista. Con una nueva regla escrita a mano al final. 8. No hables con el niño, aunque diga tu nombre. Y justo debajo, en tinta roja, como si fuera un juego macabro. Él ya sabe quién sos. Capítulo 5. La noche de los nombres. Habían pasado 2 días desde que Diego desapareció. Nadie preguntó. Nadie habló. Solo el hermano Juan nos reunió en el comedor, nos miró uno por uno, y dijo, recen por los que ya no están con nosotros. Las palabras se clavaron en el pecho de todos. Esa misma noche, todos los relojes del internado comenzaron a fallar. Uno marcaba las 10, otro las 3, otro daba vueltas sin sentido. Pero sabíamos qué hora era. Lo sentíamos. La hora en que empezaban los susurros. Yo intentaba no pensar en eso. Me aferraba a lo que me quedaba, las reglas. Las repasaba como oraciones, como un hechizo contra el miedo. Pero la última, la nueva, me quitaba el sueño. 8. No hables con el niño, aunque diga tu nombre. ¿Y si lo decía? ¿Qué pasaba si respondías? Me hice esa pregunta una y otra vez hasta que dejó de ser una hipótesis, y se volvió una amenaza real. Eran las 2:33 de la mañana.
Lo sé porque el viejo reloj del comedor volvió a andar, solo para marcar esa hora. Me despertó un sonido suave, húmedo, como si algo se arrastrara fuera del cuarto. Me levanté sin querer. Sin pensar. Como si algo me empujara desde adentro. La puerta del pasillo estaba abierta. Oscura. El aire pesaba. Y entonces lo escuché. Desde allá, entre el eco y la noche. David. Era mi nombre. Y no era una voz cualquiera. Era la de mi mamá. David, mi amor, vení. Estoy acá. No tengas miedo. Tragué saliva. Mi cuerpo temblaba. Sabía que no podía ser ella. Ella estaba en encarnación. Viva. Lejos de todo esto. Pero esa voz era perfecta. Di un paso. Otro. Me asomé al pasillo. Nada. David, la voz volvió, más cerca, como justo al doblar la esquina. No respondí. Me mordí el labio hasta sangrar. Entonces, otra voz susurró desde mi espalda. Grave. Lejana. Si respondes, le das permiso. Me giré. No había nadie. Corrí al cuarto. Me metí bajo la cama, sin pensar. Como un niño. Me tapé los oídos. Y aún así la escuché. Primero suave. Luego fuerte. David. Te veo. Y en el último eco, su voz cambió. Ya no era mi madre. Era otra cosa. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Pero la ventana de mi habitación tenía algo extraño. Una marca. Una silueta de manos, pequeñas, sucias, y una palabra escrita con algo marrón oscuro. Respondé. Y por primera vez, consideré que ya no estábamos en el mundo real. Al menos no del todo. Capítulo 6. El último rezo. El internado ya no dormía. Desde hacía días, las paredes crujían por la noche como si quisieran hablar. Los crucifijos comenzaban a girar solos. Y las puertas, especialmente la del ala cerrada, comenzaban a abrirse, aunque nadie las tocara. Quedábamos 6. Cada uno aferrado a sus propias formas de no enloquecer. Uno rezaba compulsivamente. Otro no hablaba más. Uno caminaba con los ojos cerrados todo el tiempo. Yo, seguía escribiendo. Copiaba las reglas una y otra vez, como si tatuarlas en papel me protegiera. Y ahí lo noté. Faltaba una. No era una nueva. Era una que ya había estado escrita. Pero ahora, en todas mis versiones, se había borrado. Como si nunca hubiera existido. Y GT, no vayas al oratorio después de las 3:03 de la mañana. El oratorio. La capilla pequeña al fondo del internado. Siempre cerrada. Siempre con esa sensación de que algo rezaba desde adentro. Esa noche no lo pensé mucho. Algo en mí necesitaba ir ahí. Sentía que si encontraba la regla perdida, iba a entender todo. Iba a poder frenar esto. 3 de la mañana. Salí. Llevaba mi linterna. La puerta del oratorio estaba entreabierta. Y en la penumbra, vi que alguien estaba de rodillas frente al altar. Un niño. Solo que, su silueta no era del todo humana. Tenía los brazos demasiado largos. Y su cuerpo temblaba, como si estuviera descompuesto por dentro. Me giré para irme. Pero cuando retrocedí, pisé una de mis hojas. Crack. El sonido del papel quebrado fue como un disparo. El niño giró la cabeza, sin girar el cuerpo. Me vio. Y me habló. Pero su voz era mía. No debiste venir. Ahora rezamos juntos. El suelo del oratorio se agrietó. Las velas se encendieron solas. Y una mano, negra, reseca, con uñas de hueso, emergió desde el centro. Yo corrí. Tropecé. Me arrastré como pude. Y en ese caos, lo entendí. Había roto la regla. No por rebeldía, no por valentía. Sino por necesidad.
Por desesperación. Y ahora, lo que estaba encerrado en el oratorio, ya no lo estaba. Volví a mi habitación. Cerré todo. Tapé los espejos con mantas. Y encontré un último papel deslizado bajo mi almohada. Estaba escrito a mano, como siempre. Pero no era la misma letra. 9. Ya no hay reglas. Solo queda el silencio. Y al dorso, un dibujo. Un altar roto. Un niño arrodillado. Y detrás de él, una figura con alas quemadas. Capítulo 7. Lo que trae el silencio. Pasaron 2 días desde el rezo en el oratorio. No hubo clases. No hubo rezos. Nadie preguntaba. Nadie respondía. El hermano Juan ya no estaba. Su habitación vacía. Los papeles quemados en su tacho de basura. Los otros 2 becados simplemente desaparecieron. Solo quedaba yo. Intenté huir. Fui hasta la entrada principal, las puertas estaban abiertas. Pero cuando crucé el umbral, volví a entrar por el patio trasero. Era como un laberinto. O peor, como si el internado se hubiese tragado al mundo exterior. Al volver a mi cuarto encontré algo nuevo. Una vela encendida sobre mi cama. Y junto a ella, una carta doblada en 3. La abrí. No tenía remitente. Solo decía. Las reglas eran una puerta. Al romperlas, abriste otra. Esta noche, te espera. ¿Vos sabés quién? Solo hay una forma de terminar esto. No decía cuál. Solo había un dibujo, una figura negra, con alas rotas, arrodillada frente a un altar invertido. Esa noche bajé. Fui al oratorio por última vez. Estaba abierto. No había velas. No había hostias. Solo sombras, y el eco de mi propio rezo de niño. Padre nuestro, empecé, casi sin pensar. Pero algo me interrumpió. Una presencia detrás mío. ¿Para quién rezás? Susurró la misma voz que oí la noche que rompí la regla. Me di vuelta. Estaba ahí. Una figura alargada, cubierta de túnicas raídas, con una cara hecha de cicatrices y bocas que no paraban de murmurar. Era un niño y no lo era. Un sacerdote caído. Un reflejo mío. Lo que el internado había criado desde el silencio. Vos rezaste cada noche con fe. Por eso vine. Ahora rezá, pero rezá por vos. No recé. Corrí hacia el altar, donde alguna vez hubo luz, y grité el nombre que nadie se atrevía a decir. David González. Mi nombre. El que había escuchado en la oscuridad. Y entonces todo se derrumbó. Las paredes crujieron como ramas secas. Las bancas se incendiaron solas. Y la figura gritó. No con voz, con memorias. Mi infancia. Mi culpa. Mi miedo. Era yo. Mi fe torcida. Mi miedo convertido en Dios. Desperté en el patio del internado. Solo. Con las manos cubiertas de ceniza. Y frente a mí, una nueva hoja de reglas. Solo tenía una frase. La beca fue otorgada. Pero el precio no era dinero. Desde entonces, el internado está cerrado. El portón oxidado. Las paredes tapiadas. Nadie recuerda que funcionaba ahí. Solo a veces, los vecinos escuchan una campana a las 3:03 de la mañana. Y rezos. De niños. Yo sigo en Itauguá. No duermo mucho. Y a veces, en mis sueños, vuelvo a escuchar esa voz. David, decía amén. Si querés seguir descubriendo los secretos que se esconden en Paraguay, suscríbete al canal. Y recordá, en este internado, la primera regla es no mirar atrás cuando termine el video. Nos vemos con las próximas nuevas reglas.